Muy buenas tardes, noches. A ver si se oye, parece que sí. Poner todo. Muy buenas, Traimón. ¿Qué tal estamos? Bien hallada por aquí. ¿Qué tal va la cosa? Hoy ya sabéis que me toca repasar lecturas. He traído 4 lecturas. Y la verdad es que son 4 lecturas muy, pero que muy interesantes. Ya sabéis que lo que suelo intentar es que sean lecturas variadas, que no son mismo tipo de género, porque al final sé que hay gente que le gusta más el terror, hay otros la fantasía, ciencia ficción, cualquier tipo de cosas. Entonces, hoy he traído 4. He traído una que sería eh, fantasía, que ya hablé, ahora veréis cuál es, que ya hablé el otro día, bueno, hace unas 3 semanas, ¿no? Que fue la presentación que hicimos de la novela aquí, con el autor. Una segunda, eh, que sería ciencia ficción. Una ciencia ficción bastante especial y bastante curiosa. La tercera sería humor, ciencia ficción con humor o fantasciencia. También hablaré con la autora. Y la cuarta, terror. Además, terror puro y duro. Esta sí que es terror, luego os explicaré un poquitito, pero esta sí que es una novela donde el terror se muestra casi, vamos a decir, en su máxima expresión, porque es de estas novelas que si no te gusta el terror, esta no merece la pena. Así como hay otras, luego os hablaré, porque estoy con la lectura conjunta en La Palabra Errante y estamos repasando las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Y esa sí es terror, pero es un terror más para todos los gustos, es un terror más psicológico, es un terror más personal, más sutil, más quitando algún relatillo, pero bastante más sutil que el resto. Este libro que traigo hoy, que luego hablaré de ello, es un libro bastante más crudo en muchos aspectos. Es terror wire, es terror extraño, terror eh, con tintes sobrenaturales, Lovecraftianos, no sé, muchas cosas que luego hablaré, pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Pues, y luego al final de las 4 lecturas, sí os quiero comentar un par de cosillas. Una relacionada con algo que ha pasado últimamente, que me ha tenido bastante tocado anímicamente, pasado por redes y que por desgracia pasa bastante y no me gusta nada. Y cuando encima te toca gente que quieres mucho, pues todavía me gusta menos. Y segundo, quiero contaros algo que estoy preparando para marzo. Y es algo que yo creo que va a gustar. O yo desde luego estoy preparando con todo el cariño. Y así como en octubre hice el mes por la salud mental, en marzo quiero también situar un mes específico de matemática, que luego os explicaré. Y estoy preparando algo que yo creo que puede tener una pinta y que puede ser muy divertido. Pero bueno, eso lo dejaremos para el final. Y como os veo aquí, Luchi, muy buenas, por cierto. Gracias por pasarte por aquí. Y como veo que ya estáis por aquí y con el blog apuntado, pues voy a comentaros las 4 lecturas que he traído hoy. La primera de ella, Sinfonía de Sombras. Despertar. A ver, antes que nada, sí me suele gustar avisar porque hay gente que se lleva sorpresas y, y luego lees un libro y dices, no sabía que era una saga. Esta es una saga. Eh, Se supone que van a ser 5 libros. El día estuvo por aquí el autor, firma con C. Roto. Y ya os digo, es la primera novela que publica. Y la verdad es que para ser una primera novela es una gozada de novela. No sé si estuvisteis en la presentación, pero os cuento un poco por encima de qué va la historia. Estamos en un mundo en el que
existen los ángeles, existen los humanos, existen los humanos que tienen magia, los magos. Eh, entonces, estamos en un momento en el que había ocurrido una gran guerra hace un tiempo. Los magos están perseguidos por esa guerra. Además, es una persecución, entendemos, porque nos van contando a lo largo de la historia, bastante injusta, porque ellos simplemente les pilló por medio, intentaron mediar y al final les arrasó la historia y debido a ello están, están perseguidos. Y conocemos la historia al principio gracias a tres personajes. Luego irán apareciendo más, pero empezamos con tres personajes. Que sería, por un lado, Kalia. Kalia es una princesa ángel, la hija del serafín, del ángel supremo, vamos a decir. Entonces, y va a ser siempre claro, al ser su padre, el ángel supremo, ella será princesa para siempre, la princesa eterna. Y, y aquí viene uno de los primeros toques muy, muy, muy interesantes de esta saga. Y es que la presencia de la mujer, del machismo, del racismo, de todos los males o muchos de los males que ocurren en nuestra sociedad hasta hoy en día, están muy presentes en esta novela, muy bien tratados. Por ejemplo, el tema del machismo y el feminismo se explica de maravilla, con ese papel de la princesa y de la mujer y de su madre, que era mujer del serafín, que son simplemente eh, figurativos, y que además los ángeles tienen poderes, pues luego van evolucionando, pero en el caso de las mujeres tienen una ceremonia en el que se les retira, mediante además una ceremonia muy cruel, en el que se retira esos poderes porque la historia cuenta, o el serafín cuenta, o se cuenta, que una ángel mujer con sus poderes fue engañada por los diablos y fue una de las causantes de la guerra y unos causantes de los mayores males del mundo. Entonces, debido a eso, hay que erradicar el poder de las mujeres. Y ella, Kalia, no entiende muy bien por qué, pero no es ambiciosa, no es nada, es simplemente que es una, pese a tener, creo que por unos 200 años, vamos a decir como si entendiéramos un adolescente que no entiende por qué tiene de malo su poder y tiene que... Y se pregunta qué es lo que ocurre y además conoce en un momento dado a un diablo y no es como se esperaba. Entonces empieza a preguntarse muchas cosas y la historia le arrasará. ¿Vale? Hola, buenas, Makoto. No llegas tarde, no llegas tarde. Acabamos de empezar con la primera lectura. Pues estamos poniéndolo con Kalia. Luego tenemos a Helio. Helio es de familia de magos, descendiente de familia de magos. Y aquí hay otro de los aspectos que me encanta de esta novela. Es la magia de varita, esa magia que nos encanta a los amantes de fantasía. Pero esta varita es muy especial, como explicó la presentación, es una varita que nace del propio cuerpo del mago. Lo que ocurre es que de repente en toda esta parte de aquí empieza a aparecer un bulto, empieza a arder, así, una gran luz, y es un parto de varita. Y la varita que surge de aquí, empieza pequeña y luego irá creciendo a lo largo del tiempo, es de hueso humano, del hueso del propio mago. Entonces eso le da una relación muy especial al mago con la varita. Y eso todavía da más especial, pues ese miedo a perderla, ese miedo a que se rompa, ese miedo a los poderes. Y unido a eso también todo lo que he hablado antes sobre que los magos están perseguidos porque eh, se supone que les pilló por medio la guerra entre los ángeles. Ellos intentaron mediar, intentaron ayudar y, y digamos que el serafín entiende que es un peligro que haya humanos con poderes, ya que él tiene que ser el poder por encima de todo. Y el tercer personaje con el que arrancamos la novela es Ayana, es otra humana que trabaja en el campo, que tiene una vida de pueblo, que en su pasado es un poco diferente porque también viene de la guerra
no sabe muy bien quién eran sus padres de acogida nunca le han contado su propia historia, ni de dónde viene, pero tiene rasgos diferentes a los demás, tiene cosas diferentes. Y en una fiesta conoce a unos chicos y ocurre algo muy malo. Bueno, no llega a ocurrir algo muy malo, pero bueno, detalles. Y descubre que tiene cierto poder que es muy específico de los humanos, que es el poder de los elementales, los típicos elementales de tierra, de agua, de fuego. Pues tiene ese poder y entonces tiene que ir descubriendo también ella, evolucionando, y conocemos esa parte en la que los elementales al final se ha convertido casi en una especie de funcionarios, sí, del ejército, pero a la vez también funcionarios que sirven de peones para conseguir los propósitos de los reyes. Pues ahí vemos cómo pues hay esos tres personajes que están en un momento crítico de su vida, de despertar, de conocimiento, de entender cómo funciona el mundo. Y a través de ellos conocemos todo lo que ocurre alrededor. Luego aparecerán más personajes, conoceremos quiénes son los diablos, conoceremos eh, también algún humano que viene de familia de magos, pero no es magos. Entonces, eh, tiene una gran variedad de personajes y esta primera se llama El Despertar porque el propio autor en la presentación que hicimos aquí comentaba que esta saga va a tratar precisamente sobre eso, sobre una gran revolución que se está preparando en el mundo. Es una gran revolución en la que requiere ciertas fases. Esta sería esa primera fase de despertar, de ver cómo está funcionando el mundo, ver qué es lo que está ocurriendo y debido a eso ciertas reacciones de los distintos personajes que conoceremos. Muy interesante, además, que el escritor no se casa con ninguno de los personajes y no evita ser cruel con algunos, y algunos hasta la médula. Digamos que sería una fantasía épica, pero no de grandes. O sea, sí hay reinos, sí hay reyes así, pero en realidad lo que conocemos en esta novela son más los de a pie, el qué ocurre fuera. También conocemos qué ocurre dentro de los espacios de poder, pero también qué ocurre fuera, qué ocurre en los márgenes, qué ocurre en todos esos peones que hay alrededor de esos grandes poderes de reyes, de serafín, de distintos estratos de los ángeles y todo eso. ¿Qué hay detrás de eso? A mí me encantan las novelas en las que los reyes son los protagonistas, pues, Juego de Tronos, cosas, pero siempre me ha llamado la atención el imaginarme en esas mismas historias qué pensaría o qué viviría o qué sentiría un soldado raso o qué sentiría un soldado que igual no es tan raso pero que igual no está de acuerdo con lo que está ocurriendo por encima suyo pero tampoco puede hablar mucho. Hay muchos personajes que cuando son estas grandes fantasías épicas que hablamos de los grandes personajes se nos olvida de los más pequeños. Y hay veces que esos pequeños personajes son los que luego pueden producir un gran despertar de revolución y de romper con todo. Entonces, en esta novela hay esa mezcla entre personajes desde los grandes, desde el propio Serafín o reyes que conocemos así, pero luego también más peones del ejército, más, al menos ahora, luego veremos a lo largo de las novelas cómo van cambiando, pero que ahora no son grandes puestos en el ejército, van conociéndose, van creciendo y van viendo que hay algo muy mal en lo que funciona en este mundo. Y eso va a ser el germen de todo lo que va a ocurrir. Ya os digo, es una novela amplia, es una novela potente, larga, para disfrutar, pero como son muchos personajes y cada capítulo está desde un punto de vista diferente y los puntos de vista son tan diferentes entre ellos, distintos puntos de la geografía, una geografía enorme, pero también en distintos momentos vitales, en distintos razas, vamos a decir, que al final se hace muy ameno, porque para cuando te vas cogiendo
cariño a los personajes, te salta a otro y luego a otro. Luego además está muy bien estructurado, me gusta mucho cómo lo ha hecho, que conocemos esa parte más luminosa de este mundo con estos personajes y salta una segunda parte, está como dividido en 4 partes, salta como una segunda parte en el que conocemos la otra cara muchas veces, cara más oscura de esto, el otro cara de la historia que se contaba en la anterior. Pues por ejemplo, si hablamos de ángeles y todo eso, pues en esa segunda parte conoceremos qué hay de los demonios. Entonces, todo eso hace que para mí, desde luego, sea una novela muy recomendable y desde luego para ser una primera novela muy, muy destacable. Y estoy deseando que saque las siguientes porque yo soy de los que sé que las leeré porque me interesa mucho. Bueno, a ver qué os leo por aquí, quiénes han llegado. Ya, Makoto, creo que te he saludado. Hombre, Patricia, muy buenas. Nos tienes que contar, Patricia, que te he visto muy activa por redes, que has estado, creo que por Madrid, en una feria de literatura infantil y juvenil. Luego también creo que has estado en la de Donosti, que yo no podía ir, que no me he ido. Pero creo que también has estado por allí, ¿no? Así que tú vete escribiéndonos mientras estemos hablando y así. Y si hay cualquier cosa que contar, interesante, jugosa, chascarrillos y salseos, nos cuentas, ¿vale? Bueno, como decía, este primer libro, Sinfonía de Sombras, Despertar, la primera parte, muy recomendable, fantasía. Sí, Makoto, de verdad, lo que no gusta el salseo. Y hay mucho salseo en el mundo, algunos demasiado malos, pero bueno. Espero que haya pasado cosas chulas, que Patricia haya disfrutado mucho de esas ferias y de esos festivales, porque yo soy muy, muy fan de ese tipo de actos porque es una gozada. Poder hablar con gente que escribe, gente que editoriales, eso. Festival de Infantil de Tres Cantos, no me acordaba dónde era, si en Tres Cantos. Con Salseo del Bueno, pues estamos esperando. Tú verás. Al menos lo confesable. Lo que es inconfesable no, pero lo que puedas confesar, estaremos encantados de leerlo por aquí. Mientras tanto, os voy a enseñar el segundo libro. Mientras no me ahogue. Segundo libro, el título rarísimo, maravilloso, que luego entiendes qué es lo que ocurre y por qué, pero tampoco se puede contar mucho porque es una de las claves de la novela. Es esta novela de aquí, que ya veis que no es muy gordita, no sé exactamente cuántas páginas tenía, además, pues escasas 200 y letra grandecita, así que se lee, es de estas novelas que se lee muy rápido. Sí, el título es muy curioso, porque además yo siempre lo leía mal, porque siempre leía Dioses, monstruos y el melocotón de la suerte. Pero claro, cuando de repente di el melocotón es de la suerte, eh, pues me llamaba mucho la atención. Conociendo más autores y autoras, recomendando con amigos, nuevos contactos, Patricia, vamos, que te la ha pasado pipa. Pero ahí no hay salseo. Y lo de nuevos contactos es muy interesante, porque en esos festivales es, siempre se hacen contactos y sobre todo de ahí suelen salir muchas ideas muy chulas. Dime que hay un melocotón que tiene una historia con un kiwi al menos. No, pero sí aparece un melocotón al principio de la novela, porque la protagonista, una de las protagonistas, Min, se dedica, vamos a decir, a cultivar melocotoneros y de ahí viene un poquito luego la historia de luego algo que ocurre al que le llaman melocotones de la suerte, entonces de ahí viene un poquito, ¿vale? Pero no. Mira, os cuento un poco de qué va esta. Es una novela de ciencia ficción, pero es muy curiosa. Os pongo un poco en situación. Estamos en un tiempo indeterminado, historia, en la que ha ocurrido un gran cataclismo desde ya hace tiempo, y la Tierra prácticamente es muy complicado vivir en ella. Después de un tiempo viviendo, vamos a decir, en los interiores de la Tierra, poco a poco van saliendo generaciones hacia el exterior para revivir un poco el planeta, para intentar crear ciudades y crear lugares donde se pueda habitar.
Pues tiene ese aspecto también ecologista, pero tiene mucho más que eso. Entonces, por un lado tenemos eso, esa historia en la que estamos viviendo en un tiempo en el que los seres humanos salen a intentar, o algunos seres humanos salen a intentar repoblar, o por lo menos a hacer habitable el planeta. Crean distintos núcleos de ciudades, también bueno, la mayoría bajo tierra viven, pero luego hay algunos que viven en el exterior. Condiciones duras, y así. Digamos que hay unos que son más mayores y luego hay una generación que creo que les llamaba los bebés gordos o algo así, que era una cosa muy curiosa, que son una especie ya, una segunda generación, vamos a decir, fabricados para intentar seguir con esa repoblación y con todo ese proceso de rehabilitación del mundo. Entonces conocemos a Min, que es esa primera generación. Además, eh, les explica muy bien con detalles, o sea, tampoco con mucho detalle, pero de manera curiosa cómo funciona la comunicación, cómo hay, por un lado, puedes crear tu propio avatar para que hable con otros avatares mientras tú estás haciendo otra cosa, o puedes directamente tú hablar con las personas. Entonces hay muchos detallitos así que son muy interesantes en la novela. Además, los cuerpos humanos eh, se pueden modificar. En este caso, por ejemplo, la protagonista pues tiene una especie de pulpo, eh, patas de pulpo, una cosa así muy, muy extraña, pero como es muy práctica para colgarse. Pues, por ejemplo, el principio que está en un melocotonero y así, pues mira, pues para colgarse, recoger melocotones y así, pues es muy práctico. Pero la historia principal ocurriría, entenderíamos que es que eh, a los... sí, llevo una temporada entre pulpos y calamares, sí. No sé cómo hago, pero siempre hay tentáculos en lo que leo. Eh, Resulta que allí, en ese mundo, los bancos tienen un gran poder. Por eso os digo que es curioso porque hay una visión ecologista, también una crítica, vamos a decir, capitalista, al capitalismo. Hay una segunda lectura de la novela muy interesante, pero la primera también. Entonces, hay unos bancos que invierten en proyectos que puedan ser interesantes para ellos luego también. Entonces, tienen que ser proyectos interesantes para evolucionar la Tierra, pero a la vez que tengan cierta rentabilidad para que salgan adelante. Entonces, estamos en un mundo en el que los viajes en el tiempo son posibles, con ciertas normas, ciertas condiciones que se explican un poco por encima, tampoco en detalle, pero existe ese tipo de viajes en el tiempo. Y se propone un proyecto al principio, y va un poco unido todo eso, se propone un proyecto para visitar el Tigris y el Éufrates, como era, vamos a decir, uno de los orígenes o el origen de la civilización, la agricultura y todo eso, y como viajar al pasado para conocer esa parte, hacer un estudio en profundidad de cómo era el mundo por aquel entonces, para luego en el futuro, en el donde viven ellos, poder aplicarlo y aunque sea en largas generaciones, pero hacer un estudio en profundidad para revitalizar, revivir zonas que ahora son inhabitables. Entonces tenemos ese lado de visitar el pasado, además a dónde ya, a la zona mesopotámica, al Tigris y el Éufrates, para eso. Y a su vez es muy curioso porque veréis que los capítulos suelen empezar una parte muy curiosa. Aquí veis, por ejemplo, bueno, es por cierto, donde se narra una historia fuera de ese contexto, una historia de un reino antiguo, con un rey, eh, una historia muy curiosa sobre que se habla de posibles peligros y estrellas que caen y cosas curiosas que ocurren. Y entonces conocemos eso y es como una especie de introducción a lo que luego van narrando toda la historia. Sí. Hay algo muy interesante de esta novela y es que luego lo que parecía que eran historias luego tiene alguna relación con la historia que nos está contando y así.
Y luego como que van uniéndose esa parte más clásica, de historia clásica, con la aventura, con intentar conseguir ese proyecto para viajar al Tigris y el Éufrates y todo eso. Entonces, es muy curiosa esta novela, ya os digo, por esa visión de los viajes en el tiempo al pasado para intentar imitar algunas cosas desde animales, desde irrigación, desde para traerlos al futuro e intentar conseguir que el futuro sea habitable, la Tierra sea habitable. Entonces, ya os digo que es una novela cortita, pero es muy interesante. Yo desde luego me lo pasé muy bien. Y lo que sí, sí hay que, tengo que poner un pero a esta novela, es que me da la sensación que acaba de una manera muy, muy brusca. Así como toda la historia se va narrando y se va explicando muy bien y cómo va evolucionando y todo eso, me da la sensación que el final es un poco atropellado, que llegaba hasta el final y llega ahí. Me hubiera gustado desarrollar un poquitito más este final. Además es un final abierto, queriendo, final abierto, pero que no sé si es porque hay segunda parte y no me he enterado, la verdad. Pero sí me parece un corte un poco abrupto de la historia. Pero por lo demás, me parece una novela muy interesante de leer, muy, muy curiosa. Y si queréis saber por qué se llama Dioses, Monstruos y el Molocotones de la Suerte, tenéis que leerla. No puedo decir mucho. A ver que os leo un poquito mientras tanto. Patricia, pude hablar un poco con Elisabetta Noni, autora italiana, si de lo Las Witch y si es muy maja y cercana. Le pregunté, ya que ella habría estado en un montón de festivales, cuál le gustaba más y me contó que el que le había encantado era el festival y otro que le gustaba mucho era el Celsius. Con ella coincidí, bueno, a ver, coincidido, parece que aquí he estado yo hablando con ella, sí, no. Nunca, con ella no, no he hablado nunca. Pero sí está, por ejemplo, en presentaciones, una presentación de ella también, además, que hablaba de las Witch y así, de una presentación en el Celsius. Fue muy interesante y además tiene pinta de ser una mujer muy, 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 muy cercana, muy simpática, muy interesante. Pero no pasó más de ella. Os prometo que con ella no he hablado. Otro año igual sí. Eh, pues sí, ya veo. Oye, Patricia, ¿con cuáles te codeas, eh? Sí, porque además Elizabeth Agnoni tiene un montón de sagas infantiles y juveniles, porque no solamente es las Witch, luego tenía también una saga de hadas, no me acuerdo cómo se llama también, que presentó allí y que también tenía muy buena pinta. Y Oak o algo así creo que es. Fairy Oak. Esa Patricia, ¿ves? Ya sabía yo que por ahí andaba la cosa. Fairy Oak. Me acuerdo de Oak porque como yo tenía cachondeo cada vez que iba a Inglaterra, cuando íbamos con el grupo de baile a bailar y todo eso, claro, en pronunciar Aritz les resultaba un poco complicado. Entonces, cuando le explicaba qué significaba mi nombre y que era el roble y que era tener muchos nombres relacionados con la naturaleza y así, en mi caso es el roble, pues me llaman Oak. Entonces me he pasado un montón de días en mi esto que yo era Oak. Si me llamaban a mí en vez de llamarme Aritz, como no salía la TZ esa, siempre decían Oak, Oak. Y me quedé con Oak. Eh, pues sí, eso, Fairy Oak. Y por lo que me han dicho, para literatura infantil y así debe ser muy interesante. Un día habrá que echarle un vistazo. Fairy Oak, y oye, quién sabe si, ya que sois tan amigas, Patricia, igual la traemos aquí al canal para que habléis y habléis de literatura juvenil. Oye, yo doy ideas, ¿eh? Si surge, yo doy ideas. Que luego os hablaré, que no habéis estado antes al principio, pero que quería comentar luego, después de estos 4 libros, quería comentar un par de cosillas y una tiene que ver un poquito con algo que va a ocurrir en marzo aquí en el canal, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, esta novela, Dioses, monstruos y los que tienen la suerte, ciencia ficción pero muy soft, muy ligera, muy de pasar el tiempo y muy divertida. Y hablando de ello, a ver, Makoto, ¿qué me dices? Por cierto, David, me pillé el libro Antiguo Egipto, Introducción a su historia y cultura de Salim Mekhem, egiptóloga, por si te interesa. Ah, pues mira, ya me contarás a ver qué tal. Pues yo soy un enamorado de Egipto. Yo, uno de los primeros trabajos que hice en el Ecastola, en el cole, de aquella época en lo que ya teníamos canas y que tenías que hacer recortando las fotos y eso porque no había ni ordenadores, ni impresoras, ni cosas así. Y era justo un trabajo sobre Egipto.
Y desde entonces yo soy un enamorado de la cultura. Algún año viajaré. Estuve a punto de ir una vez y pasó la revolución egipcia, luego la primavera árabe, todo eso. No sé yo si voy a decir alguna vez si voy a volver porque no sé qué pasará. Pero bueno, algún día espero poder ir a Egipto. Bueno, lo que os decía, el siguiente libro, que tuvimos aquí el autor hace nada, puedes llamarme espátula. Y ahora que no está la autora así, se podrá mata que no, es broma. La verdad es que es una gozada. Celia escribe de maravilla. Y sí, ya veis que he traído hoy libros con títulos curiosos. Antes entre el melocotones y puedes llamarme espátula, hoy va de títulos originales, para que luego digan que la gente siempre titula igual los libros. Os voy a contar un poco de qué va, por si no estuvisteis el otro día en la presentación. Eh, es un mundo, en un futuro, es fantasciencia y humor, antes que se me olvide. O sea que si queréis pasar un buen rato, esta novela es perfecta para eso. En un futuro, hay una técnica, una empresa que se dedica a... El manifiesto comunista, pues no, mira, por ahora no me lo he leído. Volviendo a lo que estábamos hablando, cojo, puedes llamarme espátula. Empezamos con un mundo en el que vas a una mente, tú puedes viajar, o sea, traspasar tu mente a otro cuerpo y la mente de ese cuerpo entra en el tuyo. Claro, ahí deja la puerta abierta a cualquier tipo de ideas, a cualquier tipo de cosas curiosas, a cualquier tipo de todo. Entonces, estamos viviendo ese mundo, un mundo curioso en el que vas a coger el, el ¿diré? Vas a coger un mundo, perdón, que justo me ha saltado una alerta por aquí y... Pues mira, este canal habla sobre libros, lo más variados posibles. Hemos hablado de fantasía, hemos hablado de ciencia ficción, ahora estoy hablando de fantasciencia y luego para el final dejaremos terror. Vuelvo. Lo que ocurría en este mundo, como os decía, es que tenemos aquí una capacidad de viajar con la mente, o sea, traspasar nuestra mente a otro cuerpo. Y ese otro cuerpo, la mente de ese otro cuerpo, viajará al nuestro. Se supone que no es complicado, no es algo complejo, pero ocurre un error. Ocurre un error y tenemos a M, nuestra protagonista, Emeteria, que también es cuando hablabas de nombres curiosos y así, Emeteria tiene lo suyo, que todo el mundo le conoce como M, es una trabajadora de esa empresa y que le mandan intentar solucionar ese problema. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se ha hecho esa transferencia del cuerpo, al volver, la mente se niega a aceptar el cuerpo. Eso no había ocurrido nunca. Podía haber un problema de transferencia en el que todavía pues, había habido un problema y todavía seguía la mente de uno en el del otro y así. Pero en este caso, como la otra mente sí había vuelto a su cuerpo, esa mente sí se queda sin cuerpo. Y le encargan a M que lo solucione. Esa mente sin cuerpo se llama Atilio. Atilio es un personaje muy curioso. Trabaja con temas económicos, pero a veces viven con un estrés continuo, broncas a todo el mundo. Es un personaje bastante desagradable. Y entonces, para que veáis el toque, los puntos de humor, que es al principio, lo que deciden es meter esa mente en un pendrive. Ese pendrive tiene sonido, con lo que se puede hablar. Y M con Atilio van a casa de Atilio para intentar convencer al cuerpo para que acepte esa vuelta al este.
No, no están cogidos con espátula. Ahora te dirás, justo voy a contar eso y luego ya poco más se puede contar. Entonces van a esa casa a intentar solucionarlo, a hablar con el cuerpo para decirle, oye, acepta la mente de vuelta porque tenemos aquí un problema. Pero ese cuerpo se niega a aceptarlo. Porque dice que le maltrata, que no le deja dormir nada, que no le deja comer lo que quiere, que no le deja hacer absolutamente nada de lo que le gustaría y que no piensa dejarle volver. Y ahí es el punto, es poco al principio, pues eso se puede contar, en el que ese cuerpo dice, pero es que yo no me quiero que me conozcan como cuerpo de Atilio, porque yo soy algo más que eso. Y dice, puedes llamarme espátula, porque la espátula le parece una herramienta de cocina muy interesante porque parece un cucharón, pero luego tiene unas rendijas y que le hace mucha gracia. Y el nombre espátula además le gusta, entonces el cuerpo quiere que a partir de ese momento se le llame espátula. Entonces, hablamos de una aventura en el que M, Atilio, espátula tienen que llegar a algún entendimiento o por lo menos llegar a algo de alguna manera para solucionar ese problema. La pobre M sufre muchísimo porque sabe que la cosa va a acabar muy mal, porque no ve salud. La espátula no le tiene en cuenta, asumámoslo. Pues mira, pues aquí protagonista de una novela. Ya os digo, es fantasciencia porque estamos en un mundo que puede ser ciencia ficción soft, paródica, muy divertida, pero a su vez hay un personaje maravilloso, que es otro nombre, es para guardarlo, que se llama Agapornis. Y Agapornis es la parte más fantástica, la parte más de magia respecto a los demás. Entonces, hay esa mezcla de fantasía, ciencia, robots, tecnología, pero sobre todo muchísimo humor. Es una novela que se lee en abrir y cerrar de ojos, es súper cortita y la verdad es una gozada de novela. Sí, los Agapornis. Aparecen varios pájaros, hay una escena casi hacia el final, no se puede contar mucho, pero es una auténtica locura, un disparate maravilloso de acción, de locura, de fantasía, es muy, 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 muy divertida la novela. Y el final también es a mí mucho como. Ya le dije a Celia que me encantaría que hiciera una novela solo para conocer la historia de Agapornis, porque me parece un personaje maravilloso, es un personaje de estos que está fuera de lo tecnológico, se supone, aunque utiliza mucho la tecnología, está fuera del sistema, utiliza la magia, pero claro, es un mundo en el que es muy tecnológico, pero la energía se consigue a través de magia. Entonces, esa mezcla entre magia y fantasía, como decía Celia en la presentación, podía estar encarnado perfectamente en. Ya os digo, es una novela muy divertida, una novela cortita y que merece mucho la pena. Y además es la primera novela que sacan, la novela breve que sacan Dorothy Truits como sello propio. O sea, ya sabéis que estos no paran quietos. Tienen el podcast, tienen revista, ahora tienen este sello, ahora van a hacer el Terramur, el festival en Murcia, o sea que no paran. Y oye, ya que es un texto tan divertido, tan interesante y además una apuesta de un podcast por ser mucho más que un podcast, que es decir, casi un sello para muchísimas cosas, pues es interesante poder apoyarles y ya sabéis. Puedes llamarme espátula, si lo leéis ya lo vais a pasar pipa. Es muy, muy divertido. Y de esta vamos a pasar a la última, que ya os digo que es muy diferente. Muy, muy, muy diferente. En el altar del miedo, de Richard Gavin. Nos hemos pasado de un lado a otro. Al principio de este programa de hoy os decía que quería traer lecturas variadas. Y justo es lo que he intentado. Pues este es justo sería el punto contrario al anterior.
Si puedes llamarme espátula, es desenfadada, es fresca, es divertida, es ingeniosa, estás oscura. Es una antología de relatos escritas por Richard Gavin, donde lo oscuro, donde lo weird, donde el monstruo tiene muchísimo protagonismo. Muchas, muchas, muchas de las historias. Eh, Son 13 relatos y la verdad es que hay una variedad impresionante en ello. Voy a comentar 4 cosas por encima para que os hagáis una idea de lo que es. Por cierto, es de Dilatando Mentes y ya sabéis que yo tengo predilección por esa editorial. Primero porque está el libro, es durillo y a mí me encantan las tapas duras. Y segundo, por el cuidado que hacen en las ediciones, ya veis, ya promete. Es el índice. Y ya podéis ver simplemente el buen rollito que da esta imagen. Pues sí, es Dilatando Mentes y es Dilatando Mentes puro. Para que os una idea, os voy a leer los títulos de los capítulos y un poco de qué va. Para que os animéis a leerlo, porque de verdad, si os gusta, luego os enseñaré también la miscelánea que tienen al final, que suelen poner en sus libros, que es una mezcla de ideas y cosas relacionadas. Que bueno. El primer relato es un prólogo que se llama Un portal hecho de nervios. Es un prólogo muy interesante en el que conocemos a... Deja de hacerme más pobre. Sí, tenemos una tortura con los libros aquí, los que somos adictos a los libros. Este relato es un relato muy cortito, en el que conocemos a dos personajes que, que se conocen, pues ambientes universitarios y así, le invita a algo especial, uno de ellos. Entonces la chica se anima y va con él. Entonces cuenta un poco la historia de su familia, que tiene antepasados orientales, japoneses, cómo había una costumbre de contar historias eh, al lado de una vela, historias de miedo que ocurrían alrededor. Y había un sistema para saber si esa historia era un hecho verídico o no. La protagonista, la chica, ha vivido algunas experiencias, vamos a decir, cercanas a los fantasmas, cosas así, entonces se anima en un momento dado con él para probar eso. Y hasta ahí puedo leer. Sí puedo decir que es oscuro, que esa parte más enraizado en el pasado, en la tradición oriental y todo eso, le da un toque muy especial a este relato. Es un relato que es una pequeña píldora para saber lo que vendrá después. Siguiente se llama La capilla de los cañaverales. Y es un relato que habla de un abuelo que va con sus dos nietas por el monte y vas viendo que pasa algo con ese abuelo porque eh, está muy agobiado, está desorientado, las niñas se están poniendo nerviosas porque están perdidos y llegan a una capilla muy curiosa donde el abuelo entra y lo que ve allí es, digamos que bastante para ponerte la piel de gallina. Entonces, esto es casi como una tarjeta de presentación a la historia que se cuenta, que tiene mucho que ver con eso, pero con el pasado del señor, con esto, también, pero que también tiene tintes que hablan sobre la demencia, hablan sobre cómo se va a la cabeza a alguien, si lo que está viendo es real o no es real. Eh, Habla sobre la sexualidad también, es un tema que también aparece en varios relatos de esta colección. Y es de los relatos, este sí es un relato que te deja un poco el cuerpo un poco torcido. No tanto por lo desagradable de alguna escena o lo que sea, o pues cuando es más gráfico o lo que sea, sino más por el ambiente en general y por esa relación entre ese señor
la demencia, el qué está viviendo, qué está sintiendo. Es un poco agobiante en ese sentido. Pero está narrado, me parece maravilloso. De ahí pasamos a un relato que se llama Lo Abyecto. Y ya veis que los títulos son muy evocadores, muy simpáticos, muy interesantes. Y aquí habla sobre las relaciones de pareja, sobre la felicidad, sobre la amistad, mezclado con una mitología propia de seres enormes, seres creadores, seres retadores a los dioses, que es algo que también va a aparecer a lo largo de distintos relatos. Porque tienen como varias capas todos estos relatos. Por un lado tiene una capa humana, una capa en la que cuentan problemas de las personas. En este caso hay una mujer con su marido que tiene una relación bastante complicada y va en invitados porque les van a enseñar un lugar muy curioso por el mejor amigo de ella y su pareja. Entonces, son 4 personajes que llegan allí y es ver un poco cómo, por un lado, tenemos el agobio personal, pero luego tenemos esa capa sobrehumana, esa ambientación, ese lugar casi fuera de la realidad. Es algo que se repite mucho también. Y ya digo que esas dos capas, entre lo humano y lo, vamos a decir, lo divino, pero sobre todo los dioses y sobre todo dioses oscuros, seres que no reconocemos muy bien, esa imagen del Were más clásico del mal, de ese tipo de cosas, está muy interesante. Eh, Siguiente sería Débiles Aullidos en la Distancia. En este, por ejemplo, este y el siguiente, Lo Innombrable, ahí tiene una relación directa con Lovecraft, que se ve en otro tipo de relatos también, por ambientación así, pero esto es mucho más directo porque son reflexiones, estos dos relatos sobre relatos propios de Lovecraft. Y en este caso es muy interesante la estructura que tiene de Débiles Aullidos, porque resulta que se trata de un relato epistolar. Es de un hijo, le escribe a su madre contando que está buscando al otro hijo de la madre, a su hermano, y todo lo que va descubriendo. Y cómo va siendo poco a poco un descenso, va siguiendo descenso a los infiernos del, del hermano, como va enterándose todo lo que ha ido pasando con un amigo que tenía, también oscuro y cosas que ocurrían, y cómo el otro hermano, el que le está buscando, cómo se ve también arrastrado a todo ese mundo. Y hay algo parecido con Lo Innombrable, también, que habla sobre el mal, sobre algo que hay ahí en una casa, sobre ese imaginario que tenemos de Lovecraft, esas oscuridades, esos lugares cercanos a cementerios. A mí muy interesante. Y sí me quiero parar un poco. Hay varios más, pero hay uno que se llama Un diablo pálido que trae flores de ciprés, que este me ha encantado. Por varias razones. Primero, por la propia ambientación, porque conocemos a un personaje que en plena Segunda Guerra Mundial se dedica a pasear por las calles bombardeadas o reciente bombardeadas o incluso cuando están cayendo las bombas para respirar el ambiente que se vive en un lugar así, en un lugar bombardeado. Tiene una relación también bastante conflictiva con que era su madre, que su madre decía que algún día, si tenía un sueño, era que quería conocer al diablo. Entonces, un poco este personaje va entre las ruinas, va viendo restos de los bombardeos y cómo están cayendo y los gritos y todo, pero también se suele poner tapones para evadirse y sentir lo que ocurre alrededor, buscando ese mal que se esconde en algún lugar. Ahí aparecen esas flores de ciprés, en un momento dado ve una visión, justo en un bombardeo donde hay una mujer, en las ruinas,
Y a partir de ahí se desencadena un relato en el que, por un lado, está la vida personal, por el otro está esa obsesión por muerte, esa obsesión por el diablo, esa obsesión por lo oscuro. Y es un relato que merece leerla hasta el final, no, por supuesto no puedo decir nada, pero que hay un giro final muy, muy, muy interesante. Así como hay muchos relatos de estos en los que parece que hay veces, hace poco estaba con Alicia Pérez Gil hablando eso, lo organizaré ella de escritura y los talleres que suele tener cada los miércoles y los viernes y así, y hablábamos un poco de los relatos, de cómo parece que solamente existe un relato si el relato tiene un giro final. Hay mucha gente que se cree que solamente puede funcionar bien un relato cuando existe ese giro final, esa sorpresa final. Yo soy enamorado de ese tipo de relatos con ese giro final, pero hay muchas veces que no es necesario ese giro final. Y en este libro, por ejemplo, ocurre eso. Hay libros, o sea, hay relatos en los que sí existe ese giro final. Este es uno de ellos, y además es un giro final maravilloso, oscuro, como tiene que ser, un libro de terror, pero maravilloso. Pero hay otros que no. Hay otros que es simplemente una evolución de la historia, cómo se va contando, y esa evolución nos lleva al final de la historia. Y hay muchas veces que un final abierto, que no sabes qué ocurrirá después. Hay otras que tienen un final cerrado, pero que no es un giro, sino simplemente es una evolución lógica de todos los actos. Y hay otros que sí tienen ese giro. Y este es uno de ellos. Luego hay otros relatos, se llama El Rey El, La Llanura, Solo Lish, La Palabra se hizo carne, Anexión, Festividades Tenebrosas. Ya veis que los títulos son de estos interesantes. Tengo cuaderno lleno de apuntes, pero no quiero aburrir mucho. Y sí quiero pararme un poquito en el final. El relato más largo de todos es el último, que se llama La fe sobrenatural. Y es un relato también muy curioso. Es un relato en el que conocemos al personaje principal que nos habla directamente a nosotros. Parece que rompe esa cuarta pared y nos evoca a qué es lo que en el punto en el que está, en ese momento, qué está sintiendo, qué está pasando, qué es lo que ha ocurrido en su vida, en qué momento está. Nos evoca directamente porque tenemos cierta relación con eso. Y dice, pero bueno, para entender lo que esto, te voy a contar de dónde viene todo. Y empieza a contar desde su infancia. Empieza a contar su infancia y es una infancia en la que lo oscuro, lo sobrenatural, siempre le llama la atención. Y hay un juego que hace en las cortinas que me pareció muy curioso, que lo que hacía, para que os den una idea, no es destripar nada de la historia, es que o sea, solía jugar en un sótano de la casa de sus padres, un sótano que prácticamente no entra la luz y que él sentía que él tenía que ver algo ahí, escondido. Jugaba con que iba con una especie de sábana, una tela, unas cortinas, iba andando despacio, sintiendo qué es lo que ocurría alrededor. Con la esperanza, esos juegos infantiles, con la esperanza de que algún momento dado, cuando siente eso, lanzaría esa tela, lanzaría esa sábana y en vez de caer al suelo, cubriría algún ser. Pues eso, precisamente, es el inicio de esa parte de la historia en la que dice, pues siempre me ocurría lo mismo, lanzaba la tela, caía al suelo, siempre eran decepciones, salvo una vez. Y empieza a contar esa historia de aquella vez en el que no, la tela no cayó al suelo, sino que atrapó algo de verdad. Atrapó algo que pone un nombre a través de una especie de ouija con tarjetas que se inventan siendo un brillo y así, que dice que es Capricornio. Y entonces, a partir de ese momento, hay esa relación entre ese ser, Capricornio, que quiere contarle qué hay al otro lado o qué es, porque le pregunta si es un fantasma, a ver qué es, y ese ser le contesta que ya le iré contando qué. Entonces, vivimos ese proceso del protagonista en el que va conociendo qué es ese ser, quién es ese ser, qué es lo que ocurre con ese ser, teniendo en cuenta que es un chaval de 7 8 años,
principio de la historia, que van pasando los años, que luego es adolescente, pues, despertares sexuales, traumas o cosas que le ocurren, y cómo va evolucionando toda la historia, cayendo en la mayor de las casi locuras, en las de un plano paralelo, en las que conocer otro mundo, una casa, también hay una casa encantada aquí, es como un compendio de muchas de las cosas, o la gran mayoría de las cosas que ocurren en el resto de los relatos, puede ser casi como una especie de resumen en este. Casa que todo el mundo no se atreve a visitar, pero que él entra dentro, qué es lo que ocurre ahí, qué es lo que ocurre a partir de ahora, qué es ese ser. Y luego, esta también es un relato con giro, que tampoco puedo contar mucho, porque cuando volvemos casi, vamos a decir, a ese inicio, cuando al principio del relato empieza a contar que nos está hablando de un momento en el que está, que nos apela directamente a nosotros, como decía, viendo esa cuarta pared, te das cuenta que no es en realidad una cuarta pared, sino que nosotros somos un personaje más de esa historia. Un personaje al que nos habla y nos dice quiénes somos. Entonces ese giro interesante en el que juega con esa sensación de hablarnos a nosotros, que nos habla de verdad, pero no es que sea hablando a un narrador que habla al espectador, sino que es un personaje hablando a otro que somos nosotros. Me parece un final muy interesante o sea, un intento, un experimento muy curioso de relato. La verdad es que esta antología, si os gusta el terror web y si os gusta el terror un poco más complejo, más oscuro, a veces no voy a decir que no es en algún momento algo desagradable, con unas escenas así, pero bueno, sabemos lo que es ese tipo de relato, ese tipo de terror. Eh, a mí como escritor, como persona que me encantan los relatos y que intento repartir los relatos o intento atraer muchas veces los relatos aquí, me parece un libro muy interesante por eso, por cómo hay muchos tipos de relatos diferentes, desde el epistolar, desde esta que utiliza la primera persona, desde unos con giro, otros sin giro, hablando desde el protagonista, hablando casi de una ambientación. eh, la verdad es que es muy interesante. Y a mí que me gusta mucho el terror y que me gusta escribir también cosas así, pues me parece un libro muy interesante para echarle un ojo y para disfrutar de buenas historias web. Richard Gavin me gusta mucho cómo escribe y muy variadas. Porque hay veces que la antología parece que es una historia tras otra, sobre todo si es una temática muy concreta, una historia tras otra repetida. Y estas son historias muy diferentes, desde parejas, desde niños y su evolución, desde hay uno también muy que impresiona mucho de un amigo que va a visitar a otro o que quedan en un bar y le ve completamente hundido por todo el pasado que ha tenido el pobre. eh, Muy traumático que nos contar a lo largo de la historia, pero a su vez además cuenta partes de las cosas que le han ocurrido en su infancia con un primo suyo, eh, y una especie, vamos a decir, de llamada de Dios, una voz de Dios y entender la voz divina. Todo eso lleva a una situación bastante cruel y dura, pero muy interesante sobre lo que es la pérdida, sobre intentar recuperar lo perdido, sobre la muerte, sobre el peso de tener un secreto y, y no poder hacer nada contra ello, o la responsabilidad de mantener eso oculto. Muy interesante también ese relato. Pues ya veis, el cuarto libro, hacemos un repaso rápido. Sinfonía de Sombras, Despertar, así vamos a decir épica, con ángeles, magos, humanos, elementales y de estas que se nota que la revolución está presente todo el rato. Dioses, monstruos y el melocotones de la suerte, ciencia ficción muy light, pero muy divertida. Light en el sentido que no es ciencia hard, dura, que te explica todo, sino que es más el contexto para contarte una historia y unas relaciones y unos giros interesantes también. La novela.
Puedes llamarme espátula, fantasciencia con humor muy divertida y muy, muy recomendable. Y el lado contrario, pero también muy, muy recomendable, En el altar del miedo, de Richard Gavin. Antología, 13 relatos de terror. Weird, algunos más duros que otros, pero muy recomendables. Si os gusta el terror, desde luego, es para disfrutarlo. Y estos son los 4 libros que os tenía traído. Ahora os contaré las novedades que os quería contar, pero antes contarme vosotras también. ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué, alguna recomendación de todas esas 2 ferias, Patricia? ¿Algún libro que digas esto hay que leerlo sí o sí? ¿O tengo muchas, muchas ganas? Contadme un poquito vosotros. O Makoto, dime tú también, para que me siento mal obligándote a gastarte dinero en, en esto, en libros, y para que yo también me puedas decir, mira, pues tienes que comprarte este. Esto ya puede ser algo que nos arruinemos todos juntos, para que no sea solamente una ruina en un sentido, sino que sea en sentido de los dos. En Makoto he descubierto a un escritor gallego esta semana en novela negra, Roberto Martínez Guzmán. Ah, mira, pues no lo conozco. ¿Tiene algún libro interesante? Voy apuntando. Roberto Martínez Guzmán. Objetos perdidos. Eh, ¿El objeto perdido es de él en París es el título de la novela o es Objetos perdidos y él en París la autora? No sé, al final me he quedado si es el de Roberto, ese libro o... Vale. Yo por si acaso pregunto, de repente me pongo a buscar como loco y le digo, sí, mira, Objetos perdidos de Roberto Martínez Guzmán y me mira con una cara como, ¿qué vas, hijo mío? Pero bueno, ahora me acabo de empezar a leer La Conseguidora, que me lo encargué a Pablo Ferradas en el Festi y me he comprado Las Eternas Victorias del Despertar de la Bruja de Arte de Elisa Cova en el Lumafest. El Despertar de la Bruja de Arte me llama. Eh, el de Pablo Ferradas, el de La Conseguidora, lo he leído. Lo tengo por ahí, firmado por él. Voy a traerlo porque es un libro que merece la pena verlo. Eso, he dicho La Bruja del Arte, sí. La de Elisa Cova. Sí. Por si era del arte del aire. Aquí está, La Conseguidora. Más majos, Pablo. Le tengo mucho cariño. Además que tiene canal aquí también. eh, en Twitch y suele ser muy interesante los suele hacer. Pero para que veáis lo que es la edición, una edición maravillosa. La edición nos dedique, sí, me parece una auténtica maravilla. Lo que tienes desde ilustraciones de página entera, pero luego tienes detallitos de, por ejemplo, los capítulos que me encantan. Parecen. Tampoco quiero destripar mucho, pero luego hay un momento dado, por ejemplo, que pasamos así, negro. Este libro es una auténtica joyita de libro. Me lo pasé muy bien leyéndolo. Me parece un libro muy interesante para entender la magia, entender el mundo que hay detrás de la magia. Pablo es maravilloso. Yo he coincidido 3 años, 4 en el Celsius con él. Solemos pasar un
Siempre somos tomarnos un café y es majísimo. Y además es súper cercano y escribe muy, muy bien. Además, lo bueno, lo que me encanta de Pablo es que tiene eh, libro de ciencia ficción, fantasía, esto más sería una fantasía urbana, juvenil, y la verdad es que es muy, muy interesante. No ha tocado al héroe, pero mira, os leo de lo que va, por si os interesa. Eh, es el que ganó el premio Di que sí, segundo premio Di que sí. Y dice, mis padres insisten en que no debo acercarme en los cajones peligrosos del vertedero. También dicen que debemos ayudar a quien lo necesita, pero ¿y si la persona que necesita mi ayuda se encuentra en el vertedero? ¿Cómo iba a saber que por culpa de aquella anciana mi cuarto iba a acabar repleto de artículos mágicos? Si quieres conocer más sobre el secreto de la conseguidora, entra. Te espero en mi habitación mientras intento que nada vuele por los aires. Es un libro súper divertido. Además, te da que pensar porque es como el otro lado de la magia. Y la verdad es que es muy divertido. Y además, lo que dice Patricia es que además Pablo es para llevárselo a casa. Es un amor, una gozada hablar con él. Y sé que La Conseguidora en principio era un proyecto para que fueran varios libros, no solamente La Conseguidora, por ahora solamente está La Conseguidora, pero yo espero que tenga más porque el personaje, mundo que ha creado y todo lo que hay detrás de La Conseguidora es muy, muy interesante. Así que si os animáis, ya veis, además es muy cortito, es novela juvenil, pero es que la edición, es que cada página que abres tiene un montón de detalles, tiene un montón de cosas. El uso del rojo, el negro, aquí de repente las picas con rojas y negras. Es muy, 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 muy chulo. Es un libro además muy divertido, muy cortito, es de los que se lee casi en un viaje y merece la pena. Así que, mira, a falta de 4, 5 libros. Y volviendo a lo que os iba a comentar, os quería comentar simplemente un par de cosas. Por un lado, he escrito estos días, que está un poquito así raruno en redes sociales y así. No sé si os habéis enterado, toda la movida que ha pasado, pues con la Supersonic, con Nieves, con Tina. Eh, y la verdad es que me ha tocado principalmente porque son amigas, son muy amigas. Les quiero un montón, les admiro muchísimo y me parece que ha sido muy injusto todo lo que ocurre con ellas. Entonces, he estado tocado por eso. Mira, te cuento, así en versión resumida, si queréis saber la versión completa de todo, Nieves Mories tiene un hilo maravilloso con que cuenta todo lo que pasó, pero bueno, os explico. Eh, Cristina Jurado tiene la revista Supersonic. Es una revista que yo soy mecenas porque es una revista maravillosa que ha dado oportunidad de tener una parte de artículos y una parte de relatos. Entre otros, si tenéis la opción, haceros, porque en Lectu creo que se puede conseguir, si os gusta Úrsula K. Le Guin, hicieron una especial sobre Úrsula K. Le Guin cuando murió, que además lo sacaron también en papel, pero yo no pude conseguirlo en papel y lo tengo. Y lo tengo en digital, que es la mitad análisis, artículos sobre Úrsula K. Le Guin, su obra, su influencia y todo. Y la otra mitad, un número muy largo, con obras de ficción a ella, en su universo. Muy interesante. Si os gusta Ursula K. Le Guin, ya os digo que es imprescindible. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando. Ocurrió que decidieron, a Nieves, o sea, Cristina lleva la revista y Nieves la ayuda en todo el trabajo. Y llevaban dando vueltas a cerrar la revista hace tiempo. Al final les lleva muchísimo tiempo y es muy, muy abnegado. Es una gozada de revista, pero claro, lo que pasa, hay que hablar con autores y además tiene la terrible manía, entienda el sarcasmo, Cristina Jurado, de pagar a los que publican allí. Tanto a los que publican artículos, como a publican relatos, como a
a ilustradores, todos cobran. Los Chris, todos cobran ahí. Pero volviendo a eso, el último número, porque ya decidieron y ya han dicho que ya persona iba a desaparecer. Eh, Nieves Mories, aparte de ser para mí una de las mejores escritoras del mundo en terror, también es ilustradora y es artista. Y decir, oye, pues mira, pues ¿por qué no haces tú esta portada? Y hizo la portada. Entonces, Nieves le explicó el proceso que quería hacer para la portada. El proceso era más o menos, si lo digo mal, perdón, pero más o menos, pues hablando luego cuando estaba hablando con Nieves y lo que publicó y todo eso, para entender un poquito, era, se hacía, ella hizo un dibujo más o menos detallado, muy buenísimo, y lo iba a pasar por una inteligencia artificial, porque decía, ya que es la Supersonic, que mucho ciencia ficción y todo eso, y como estamos en un momento en el que las IAs parece que quieren utilizarse para todo y hay mucha polémica en esto, pues Nieves Mores quería investigar como herramienta, pues como puede ser Photoshop, como puede ser cualquier otra herramienta, qué pasaría si mete un dibujo suyo en la IA, lo que le devuelve, además, la IA tienes la opción de, es que las IAs no son como un programa y ya está, o sea, es mucho más complejo que eso. Y en este caso, pues lo puso, vamos a decir, de una manera suave. Simplemente quería qué es lo que ocurría si un dibujo suyo pasaba por una IA que le devolvía. Y cuando le devolvió el dibujo, bueno, después de hacer mil pruebas, mil cosas, se pasó un montonazo de tiempo retocando el dibujo, los colores, las formas, dejándolo como ella quería. Ese ha sido el proceso entero de... Y ha sido un momento, herramienta que utilizó para ver qué es cómo funciona, qué es lo que hace a un dibujo creado por ella misma. Y luego entre eso, y retocándolo y metiéndolo muchísimas horas de color, de luz, de texturas y de todo, pues salió la portada final que a mí me parece un dibujo precioso. ¿Qué pasó? Que la gente escuchó IA y se entraron a The Web. Es cierto que ha habido mucha polémica con las IAs, primero porque se ha utilizado mucha arte que no se ha, que no se ha pagado, pues para crear esas grandes inteligencias artificiales y todo eso. Entonces, sé que es un tema muy polémico. El problema que viene, el problema es que cuando hacemos un trazo gordo y decimos que las IAs son el mal y que ya está, y todo el que lo utilice es el mal, todo, y no entramos al detalle de todo el proceso, porque además Nieves lo explica de maravilla en ese hilo y wow, todo el proceso está explicado a Cristina Jurado, cómo iba a ser el proceso, a Chris le pareció interesante, además como un acto y es una ciencia ficción y todo eso, pues le parecía muy, muy bien llevado eso. El proceso entero se ha explicado, Chris la sabía desde el principio y cuando acabó, como ilustradora, por supuesto, Nieves ha cobrado su dinero. La han querido vender como si pasa exactamente lo mismo con cualquier otra persona que coge una IA y utiliza esa IA para hacer una portada y no ha pagado un ilustrador. O se ha hecho de mil maneras. Entonces, el mayor problema de esto ha sido que se han aprovechado de esta polémica para atacar a Degüello a Cristina. Y no solo es porque son amigas mías, que también me sentiría mal con otras personas si pasa algo así, pero si son amigas todavía me toca más. No, porque llega un momento en el que te das cuenta que las redes eh, parece que el ruido es lo que más lleva. El ruido es lo más divertido, el ruido es lo más interesante, el ruido es hacer daño es lo más divertido y además es gratuito porque como no se lo haces a una persona que le mires la cara, sino que le dejas por escrito y ya está, parece que es gratis. Y no, no es gratis. Al otro lado hay gente que lo pasa mal, gente que lo pasa muy mal, gente que sufre. Yo puedo entender perfectamente toda la polémica con las IAs. Yo soy el primero
que todavía tengo muchos problemas con las IAs, no las entiendo muy bien, me parece muy mal el proceso que han utilizado eh, para crearlas, esos grandes bancos de imágenes que han creado sin copyright y todo eso, me parece terrible, me parece increíble que pueda ser legal algo así. Pero una cosa es eso y otra, como dice Makoto, que sea un acompañamiento y una herramienta. Yo me acuerdo, los que tenemos unos añitos, y aquí hay más de uno que tiene más o menos, cuando empezó el Photoshop, me acuerdo la polémica que se creaba con unas fotos que dices, ¿cómo vas a pasar por Photoshop? Es una vergüenza el Photoshop, no, el Photoshop es mentira, el Photoshop es manipular la realidad, el Photoshop es... ¿Te das cuenta que hoy en día el Photoshop es una herramienta y que no hay una sola imagen que dicen medios o que se utilice de otra manera que no pase de algún filtro de foto, que sea para mejorar el encuadre, recortar lo que no quieres, mejorar los colores, mejorar el contraste, el brillo, lo que sea, para la gran mayoría, prácticamente todas, y yo que he trabajado como jefe de publicidad en un medio, en prensa, todas las fotos pasan en un proceso mínimo por lo menos de Photoshop. Pero al principio me acuerdo que era mentar al diablo el Photoshop. Con las IAs puede ser lo que estamos hablando, que es una herramienta, o puede ser también que haya mucha gente que se quiera aprovechar y que ha habido casos que se han hecho públicos, que han aprovechado y mira, pues como no tengo que pagar así una portada, pues perfecto, no pago una portada y eso que me hago. Son dos cosas muy diferentes. Si tú utilizas una IA y luego otra cosa será discutir si una IA puede ser utilizada como herramienta o no. Pero eso puede ser una discusión personal, de una decisión personal tuya. Tú no puedes poner en un saco a eso, a una persona que utiliza esa herramienta como una herramienta más para investigar qué es lo que hace, como buena ilustradora y buena artista, decir, ¿qué es esto de las IAs? Voy a trabajar con ellas, voy a ver qué es lo que... Y como se ha metido todo en esto, y al final lo peor de todo es que te das cuenta que detrás de eso no hay tanto la polémica por las IAs, no hay tanto la polémica esto, sino que es ataques personales. Y eso es lo que duele de verdad. Cuando ves gente amiga tuya pasándolo muy mal, temas así, te duele más. Pero por regla general, cualquier campaña que haya de destrucción a una persona, sea por lo que sea, sobre todo cuando son casos así, a ver, no estoy de acuerdo, me parece perfecto, no lo compres, no lo publicites, no hagas lo que sea, pero no vayas a más, no vayas al ataque personal, no vayas a la sorna, a ridiculizar a la otra persona. Por eso había muchos momentos que me apetecía gritarlo, me apetecía chillarle, me apetecía llamarles de todo a los que estaban haciendo tanto daño a la persona, sin preocuparse siquiera si estaban entendiendo bien el proceso, simplemente porque eran Cristina Jurado, Nieves Moris y y había mezclado Cristina Jurado, Nieves Moris, inteligencia artificial y era un cóctel en el que, venga, vamos a hacer sangre. Y eso me vale para todo, en general. Si no estamos de acuerdo, no apoyemos, no compremos. Otra cosa es que luego sea gente pues, que vaya en contra de nuestros principios, nuestros ideales y además hagan sorna, se sientan orgullosos de ello y además, pues, como suele pasar, pues yo qué sé, las polémicas que hay ahora con J.K. Rowling, se siente orgullosa además de que haya mucha gente que sufra por lo que ella dice y lo que se ha convertido la JK. Eso puede ser un caso. Y aún así, yo no estoy de acuerdo en linchamientos públicos. Yo denuncio y decir, pues me parece lamentable lo que están haciendo, piensa un poco en los demás y esto. Pero vamos a entrar ya. Menos, como dice Makoto, justo iba a decir eso, sobre todo cuando parece que podemos opinar de todo. Sabemos de todo, sabemos lo que es una IA, sabemos lo que se puede decir como herramienta, entendemos perfectamente cómo es un proceso creativo de un artista. Es que, es que primero hay que saber mucho de estas cosas para poder opinar tan, tan libre y tan salvaje que es ir a degüello y hacer sangre. Y con eso no estoy de acuerdo. Pues, eso sí quería hablarlo aquí, porque al final este es mi lugar tranquilo, que estáis vosotras, que estamos tranquilos hablando, y porque ha dolido mucho.
Y como sabéis que yo quiero muchísimo, admiro muchísimo tanto a Chris como a Nieves, pues me parece muy mal lo que se ha hecho con ellas y se ha pasado fatal y me da mucha rabia. Pero bueno, pero por suerte yo soy de la teoría que piensa que hay veces que cuando te apartas y te vas a un lado, cuando no haces más ruido, cuando no, como se suele decir, no alimentas al troll, tengo la sensación como que el troll se aburre y va por otro. Y hay veces que no, y hay veces que vuelve. Pero para mí ellas dos están muy por encima de eso. No solamente en lo personal, que para mí son dos personas maravillosas, sino en lo artístico, en lo creativo y en lo trabajadoras, están muy por encima de todo eso. Entonces, simplemente eso, quería decir que por favor, que no hagamos esas cosas, que no merece la pena. Que lo único que conseguimos es que la gente lo pase mal, la gente se quite las ganas de hacer cosas, de crear cosas, y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos de contar con una Cristina Jurado, una Nieves Muen o cualquier otra persona. Y si hay algo que pueda, en su momento, que puedan meter la pata, que hayan podido meter la pata. En este caso yo no estoy de acuerdo que sea meter la pata, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con ataques personales, con sorna? Ahí no. Vamos a decir, mira, yo no estoy de acuerdo con este proceso creativo. Ya está, si no hay más. ¿Qué te importa si una persona ha dado eso cuando se ha explicado perfectamente el proceso? La persona, la clienta, sabía perfectamente el proceso, se lo ha pagado, la otra ha recibido el dinero y se ha acabado. Ya está, que no hay más. Sí, el puritanismo nos ha llevado a todo, Traimon. Eh, y es verdad que al final parece que ahora el ruido lo es todo. Nos damos cuenta que al final las redes son una pequeña parte del mundo. Hace mucho ruido y puede hacer mucho daño. Hay mucha gente, ya veis, como vosotras, que ni se había enterado, pero cuando te enteras, pues porque son amigas, porque hablas con ellas, porque sabes lo mal que lo han pasado, sabes pues, lo machacadas que han estado. Además, a Nieves la pillado en un momento malo, personal. Sí, pues, vamos a dejarnos. O sea, tu peor enemigo, que pues mira, pues no se suele decir que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Pues hagamos eso. No me interesan. Pues ya está. Sí, Patricia, es verdad. O sea, a mí me ha dolido muchísimo por eso, porque son dos personas que para mí son pilares en mi vida, que con todo el tema de mi madre han estado ahí cada día, apoyándome, han demostrado las maravillosas personas que son, además que esas autoras y conseguidoras y todo lo que hacen. Y me duele más por eso, me duele más porque sé quién hay detrás y sé el corazón que hay detrás. Y que no. Simplemente quería desahogarme un ratito y ya está. Ya estoy ya pasando página y ellas también han desconectado del mundo. Ya está. Es más, espero traer pronto otra vez a Nieves por aquí. Y por cierto, traeré para presentar este libro, Modulorama, de Nieves y J. Pérez. Dos personajes maravillosos que se han juntado para escribir este libro, un libro muy especial. Pero ya hablaremos en su momento del libro. Pero paso. Ahí dejo la idea. Bueno, y antes de terminar, que ya se acaba, ya llevamos aquí por y pico, quería contaros, así como ya se está haciendo, ya cogiendo forma, para que sean las primeras que lo sepáis, que estáis aquí siempre, y os agradezco un montón. Eh, Estoy preparando los IPCL para marzo. Todavía no sé muy bien cómo va a ser, pero ya hay algunas cosas que sí voy cerrando, pero todavía no puedo decirlas, pero sí voy cerrando. Sabéis que en octubre organicé el mes por la salud mental. Y este octubre quiero organizarlo también. Vista, otros libros, otras historias, pero quiero volver a hablar sobre eso. Quiero que sea algo fijo. Y yo empecé en todo esto con una iniciativa que se llamaba Un año de autoras, que hacía entrevistas. Mis primeras entrevistas fueron en el blog, por escrito, en el Constructor de Mundos. Fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta esto. Entonces, empecé con todo esto, entre otras cosas, porque me di cuenta, yendo a mi estantería, que me faltaban la mitad de la sociedad, o sea, las mujeres, por leer. Hay muy poquitos libros escritos por.
sin darme cuenta. Y los de que tenía escritos por mujeres me había dado cuenta, pues desde que de Mary Shelley, desde Shirley Jackson, hay muchas veces que ni me fijaba y vi que ahí había un problema muy serio. Estas navidades todavía he visto más problema más serio, aunque parezca mentira. He visto grandes tiendas y grandes empresas como Penguin, Casa del Libro, haciendo una publicidad de medios que sigue todavía con esa preferencia por los autores masculinos. Y parece que cuando cada vez que había una campaña de que yo me acuerdo una que me enfadé muchísimo, además que lo vi por redes, era una campaña en la que decía, si tienes hombre que quieres hacer un regalo, no sabes qué regalarle, regálale uno de estos 6 libros. Eran 6 libros, y de esos 6 libros, 5 serán escritos por hombres, además los típicos libros, y uno solamente creo que está escrito por. Y yo en plan de sorna le decía, pues seguramente si tienes un amigo hombre, tardarás mucho más que no lo tiene si le regalas un libro de mujer que de hombre. Pero bueno, pero eso pasaba en esto, pasaba con las grandes editoriales, pasaba con muchísimas cosas. Yo empecé con esto, como os decía, con un año de autoras y luego pues el Autoras Octubre y todo esto. Pero siempre se me quedaba un poco cojo, porque poníamos el foco siempre en las autoras. Siempre en las autoras, que por supuesto ya me conocéis este canal y todo lo que tengo, muchísimas que traigo, no todas, pero muchas que traigo son mujeres, porque es el momento que me di cuenta de eso. Varié y dije, pues voy a empezar a leer muchas más mujeres, entonces voy a empezar a leer más mujeres que hombres para compensar un poco lo que me he ido perdiendo y así ir viendo qué es lo que había. Me he encontrado autoras maravillosas, pero me daba cuenta que siempre me quedaba con eso. ¿Qué pasó? Poco a poco fui entrando en este mundo de la literatura y me di cuenta que si rascas en las correctoras, llamo yo correctoras porque la gran mayoría son mujeres. Traductores también, muchísimos son mujeres. Ilustradoras también, cada vez más, mujeres. Vamos con toda la polémica de Nieves Mories, pues Nieves Mories, por ejemplo, pero mucho. Y editoras, también cada vez hay más mujeres. Muchas veces las grandes editoriales, esos suelen tener un señor con corbata y así, siempre hay encima. Pero si hacemos una apuesta por pequeñas, medianas, muchísimas, por lo menos, suelen ser o mixtas o hay muchas que directamente solo son de mujeres. ¿Pensaba hacer un directo? Ahí voy, Makoto, que es justo a donde quería llegar. Entonces, se dio la casualidad, y estoy en eso sí os voy a decir que sí quiero conseguirlo, pero no sé si será justo en marzo o si habrá otras fechas así. Se da la casualidad que Dilatando, que ya sabéis que yo soy adicto a los libros de Dilatando, Dilatando Mentes va sacando ensayos y los ensayos estoy descubriendo que me encantan. Y va a sacar un ensayo precisamente sobre editoras históricas, vamos a decir, sobre la evolución de las editoriales y de las editoras en la literatura. Y ahí se me encendió una bombilla. Y dije, oye, siempre hablamos de autoras, siempre hablamos así, pero ¿por qué no hago un mes dedicado a lo más amplio posible el papel de la mujer en la. Y es por ello que he pensado 4. Uno de ellos me encantaría que fuera la presentación del libro, del ensayo sobre las editoras, que me parece un tema súper interesante y además conocer las pioneras, conocer su historia, sus retos, muchas que lo que tenemos hoy en día gracias a todo lo que trabajaron antes. Pues me apreciaría mucho si pudiera ser arrancar el mes con esa presentación, pero bueno, viendo porque eso, ya sabéis que lo de las fechas es complicado. Y luego voy a organizar durante el mes de marzo, los otros 3 domingos de marzo, voy a organizar 3 mesas redondas. Una mesa redonda sí la voy a hacer de autoras.
Voy a hacer de autoras, pero quiero traer una autora específica de cada género diferente para hablar sobre eso, sobre todos los géneros, máximo de géneros posibles que pueda reunir y poder hablar sobre su trayectoria, sobre sus retos, sobre su manera de actuar, pues desde romántica, terror, fantasía, ciencia ficción. Intentaré tocar el máximo posible para ver cómo eh, el papel de la mujer y cómo ha ido evolucionando y cómo viven ellas ese tipo de movimientos de ser autora, o sea, autoras, ese tipo de cosas, y también sus propias vivencias en este mundo. Creo que hace 2 mesas más. La primera, y ahí me he lanzado al vacío, yo para ambiciosos yo. Este año me propuse y dije, mira, si quiero hacer algo lo voy a intentar, si luego no sale, no sale. Y esta sí que va a salir ya, porque ya empiezo a tener mis primeros sís a la propuesta. Por eso lo explico hoy. Voy a hacer un directo con editoras. Con editoras que están empezando, o que llevan tiempo, o que llevan mucho tiempo. Quiero coger un poquito variados. Editoras que están en muchas editoriales, que muchas veces no sabemos quién está detrás de esos nombres, de esas editoriales. Y quiero hablar con ellas para ver ese punto de vista. También unido al ensayo sobre editoras, pues hablar un poco sobre eso. Hablar un poco sobre muchas veces que suele pasar el papel de las editoriales hoy en día, de las editoras hoy en día, de cómo antiguamente pues era el gran escritor con el editor al lado, la gente, y lo que se ha convertido hoy en día. Qué tipo de apuestas hacen cada una en su editorial por libros. Me apetece mucho conocer esa parte de las editoriales, la parte que suele estar más oculta, que no suelen dar la cara normalmente, o que dan la cara a una persona, o más detrás, más editores. Entonces quiero sacarles un poquitito de ese papel de estar a la sombra y que nos cuenten cómo está el mundo. También que nos cuente cómo está en ese sentido, o sea, la crisis, de poco vimos la crisis del papel. Entonces, un poquito eso. Ya os aviso que, que yo he invitado a mucha gente y veremos a ver qué es lo que pasa, porque igual monto gradas aquí. Por ahora va bien la respuesta de las editoras, entonces ya sé que se va a hacer. No sé con cuántas, pero sé que se va a hacer. Y me falta la última, es... Además le he puesto el nombre con sorna, que esa mesa redonda se va a llamar con letra pequeña. ¿Por qué? Porque quiero introducir a todas esas mujeres que están metidas en el mundo editorial y que todavía tienen menos protagonismo y que todavía están más escondidas. Estoy hablando de traductoras, editoras, no, traductoras, correctoras, ilustradoras, quitadoras, todo ese gran ejército de gente que hay detrás para que nos traigan los libros, las traducciones, que muchas veces si no, no podríamos conocer los libros, lo que nos engancharon los libros gracias a las traductoras, las correctoras que dan brillo a los libros, que otra vez, que depende quién es, sería un libro terrible para leer, y gracias a ellas nos parece que la prosa es súper ligera, súper currada y súper interesante. Ilustradoras que cada vez más copan portadas y muchas veces casi ni sabemos quién está detrás de estas ilustraciones tan importantes. Esas letras pequeñas, esas mujeres que hay detrás de todos esos proyectos, que algunas editoriales iban apoyando y poniendo, incluso a veces en portada, quién es la traductora o quién es el traductor de este libro, pero que hay otras que casi ni nombran. O si la nombran es una letra muy pequeñita y por eso va en mi cachondeo de lo de con letra pequeña. En las páginas hay muy abajito, pone ahí como traducción de, como si no fuera casi importante la. Entonces esa va a ser la otra mesa. Entonces quiero dedicar ese mes, este mes de marzo, como coincide el mes de marzo, el Día de la Mujer, quiero precisamente hacer eso. Dedicar el marzo para conocer desde el máximo de puntos de vista posible cómo está el papel de la mujer en el mundo editorial.
Y esa es un poco la última gamberrada marcianada y locura que se me ocurre. Yo os digo que el mes de marzo, todavía de febrero nos quedan todavía un par de programas más, pero el mes de marzo estará dedicado a poder ser íntegramente a lo que os decía, el papel de la mujer en el mundo editorial desde todos, o intentar el máximo de puntos de vista, todos, no sé si puede llegar, pero sí coger un amplio espectro y ver cómo está el mundo editorial desde ese punto de vista. No sé qué os parece, ya me diréis a ver qué idea. Ya te digo, yo me lo tomé como un reto personal porque dije, mira, yo quiero sacar esto y quiero jugar con ello, quiero disfrutar de eso, de ya que voy conociendo a gente y voy conociendo realidades y voy viendo cómo funciona este mundillo y así, pues que esto sea un canal pequeñito, que por supuesto siempre aspiro a ir creciendo poquito a poquito, poquito a poquito, pero eh, que esa gente que esté a la sombra salga delante de la. Y esa es la que me metí esta vez. Si os puedo decir, por ejemplo, que así como que no quiere la cosa, para la mesa de editoras he mandado con un par de narices yo con lo mío a 9 editoriales diferentes. 9 editoriales que he tenido cierta relación, que me gusta cómo trabajan, que me parecen que sé que hay mujeres editoras y que sé que eso me puede aportar mucho y muy interesante y a ver qué me van contestando. Y ya os digo que se va a hacer porque ya hay alguna que me ha contestado que sí. O sea que por lo menos con algunas de ellas sí se va a hacer. Las 9 no creo, porque coincidir una fecha exacta con todo el mundo, con cómo andan las editoriales, con que San Jordi y así no andan muy lejos, y las ferias de libro y todo ese tipo de cosas que van saliendo, y es prácticamente imposible, pero eso es lo que voy a hacer. Ya veo por aquí que Makoto dice que a todo dice que sí, eso me parece estupendo, es una buena filosofía de vida. Pues eso es lo que os espera aquí dentro de 3 semanitas. Me quedan, sí, el programa del 19 y el 26 de febrero. Y estoy hablando por ahí igual para hacer una presentación de alguna novela, ya veremos. Y me queda pendiente, que seguramente meteré también en un día de esos, el programa que iba a hacer, lo tengo preparado ya, sobre mitologías más lejanas. Eh, Porque al final es eso, quería pues eso, ver lo que hablamos en su momento de cómo hay mitologías muy interesantes que casi no conocemos. Pues traer mitos, historias, cosas curiosas que he ido encontrando en mi proceso de investigación para las novelas y traer aquí mitos curiosos o mentalidades o, por ejemplo, cosas como que a nosotros nos entra en la cabeza que el monoteísmo es lo que hay ahora y no hay politeísmos en el mundo. Siguen existiendo politeísmos y cosas así, y dioses y seres y. ¿Vale? Genial, muy interesante y así veremos a las que están aún más en las sombras. Esa es mi idea. Traer las que están más cerca y las que están más lejos, las que están todas, muchas en las sombras, y que sacarlas a la luz y ver todo el trabajo que hacen. Y además mostrar el trabajo, pues libros que publican, qué libros han trabajado, cuál es su labor, cuál es el momento en el que están pasando en estos momentos, cómo está su sector, ya sea de traducción, de corrección, de edición, cómo está en estos momentos, conocer un poco las tripas. Que siempre voy trayendo los libros y todo eso, pero también me apetece eso, conocer ese lado, ¿vale? Y ya con eso os voy a dejar. Que ya tarde, dándonos la aquí. Y lo dicho, muchas gracias por estar, siempre por aquí. Muchas gracias por escuchar mis locuras. Espero que os guste la idea de esto. Ya os digo, la semana que viene o traeré una presentación o traeré lo de mitología. Veremos. Y si no, la presentación siguiente, o ya veremos cómo es. Y luego ya, a partir del 5 de marzo, nos dedicaremos
a hablar sobre las mujeres y más amplio. ¿Vale? Que descanséis, Patricia, que no te entierres esa gran montaña de libros que te has tenido que traer de un lado de otro y más lo que tengas pendiente por ahí. Y lo dicho, que somos grandes, que descanséis, que hice bien la semana. Viene. Eso.